¿Que por qué es útil el progresismo para el globalismo? Pues por dos sencillas razones. Primero, porque hace del individuo una hoja en blanco lista para escribir sobre ella lo que se desee. Y segundo, porque ha multiplicado tanto la cantidad de derechos que se puede llegar a tener, que el Estado Nacional no puede otorgarlos, entonces tienen que entrar instituciones globalistas para otorgar dichos derechos. Pero siga y le cuento lo que Agustín Laje explica perfectamente en su libro al respecto. Bueno, aquí Agustín nos explica que primero, en su dimensión cultural, el progresismo es una ideología que reclama que todo lo nuevo es mucho mejor respecto a lo viejo. Es decir, para el progresismo, todo lo que fue antes es necesaria y estrictamente inferior de lo que será después. Y pues claramente eso incluye normas, valores, creencias, instituciones, tradiciones, costumbres, recreaciones, sensibilidades, conocimientos, etc. Entonces, esta lógica progresista resulta totalmente hostil a lo que entendemos como cultura, civilización y comunidad. Uy, ¿y eso por qué? Pues mi querido, porque estas tres realidades humanas, la comunidad, la cultura y la civilización, solamente se logran es a través de lo que el tiempo lega, acumula y conserva. No hay otro camino. Entonces, desde esta dimensión cultural, el progresismo no encuentra en la cultura ninguna riqueza acumulada. Por el contrario, lo que busca es formar individuos autónomos que renuncien a toda dimensión social, económica, cultural, moral, religiosa e incluso hasta biológica. A esa renuncia se le conoce como deconstrucción y lo que el progresismo ofrece a cambio es la autonomía, aunque Agustín en su libro prefiere llamarla vacío. Y la idea que vende el progresismo a las personas es que van a ser individuos autónomos que se van a poder formar a sí mismos. Por eso no debe haber nada externo que pueda influir sobre ellos. Mejor dicho, el individuo autónomo que forma el globalismo vendría a ser un creador que está desesperado por ocultar su condición de criatura. Ahora, desde la dimensión jurídica, para el progresismo, los límites del hombre no están dados por ninguna realidad objetiva. No, pues imagínense que para el progresismo este límite, según ellos, está dado es por normas morales y por pautas culturales opresivas que no permiten el avance del derecho. Y entonces, al tomar el control de estas normas y de estas pautas, se podría hablar desde el progresismo de liberación. Eso es para el progresismo, progreso. Por eso, para el progresismo, el derecho es un instrumento del cual puede liberarse de todo aquello que no sea él mismo. Entonces aquí es cuando se empieza a hablar de ampliar los derechos. Uy, ¿eso qué es? Pues según lo que indica el progresismo, ampliar los derechos es expandir las áreas en las que los individuos podemos autodeterminarnos sin que haya ningún obstáculo. Pero lo que realmente significa ampliar derechos es sobrecargar el aparato estatal, es decir, sobrecargar al Estado. Uy, ¿y eso por qué? Pues mi querido, porque siempre que hablemos de un derecho por fuerza, hay una obligación que recae sobre alguien para hacer o dejar de hacer algo para el cumplimiento de ese derecho. ¿Y quién es el encargado? Pues el Estado. Es él quien debe garantizar los derechos. Y una curiosidad que nos comenta en este punto Agustín es que paradójicamente el individuo autónomo del que nos habla el progresismo es independiente de todo. No necesita ni de la cultura, ni de la civilización, ni de lo viejo, con la única excepción de que sí necesita del Estado, que es quien debe velar por sus derechos. Ahora, lo heavy no es que se instituyan derechos. De pronto uno diría, bueno, hace falta que se mejore esto, lo otro, aquello. El problema es que el progresismo todo el tiempo está buscando nuevos sentidos en los cuales crear nuevos derechos. Entonces, allí donde el derecho dejó de significar el no interferir en la libertad del otro y ahora pasó a significar la obligación de proveerle al otro algo en concreto, ya sean bienes, servicios, símbolos, pleitesía, adhesión, etc. Es allí, justo allí, donde el Estado se ensancha indiscutiblemente. Uy, ¿y eso por qué? Pues mi querido, porque entonces la capacidad de proveer al otro lo que es su derecho depende directamente de la fuerza y planificación que tenga el Estado. Entonces le toca ponerse manos a la obra. Ahora, este fenómeno de que el aparato estatal es quien provee los derechos ya ha sido analizado tanto por derecha como por la izquierda. Bueno, por la izquierda, Thomas Marshall en su libro Ciudadanía y Clase Social identifica tres tipos de ciudadanía de acuerdo al tipo de derechos que han ido acompañándolas a lo largo del tiempo. Entonces, en el siglo XVIII se habla de derechos civiles, en el siglo XIX de derechos políticos y en el siglo XX de derechos sociales. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos de derechos? Pues los derechos civiles son aquellos necesarios para la libertad individual de la persona, como lo son libertad de palabra, de pensamiento, de fe,
sé, libertad a tener propiedad privada, el derecho a concluir contratos válidos y el derecho a la justicia. Ahora, según Marshall en su libro, los derechos políticos son aquellos que permiten participar en el ejercicio del poder político, ya sea como candidato o como elector. Y por último, los derechos sociales son aquellos que permiten no solamente tener seguridad y bienes materiales, sino también el derecho a compartir la herencia social. Y también aquellos que permiten que la vida de un ser humano se lleve de acuerdo a las pautas que prevalezcan en la sociedad en ese momento. ¿Se dan cuenta la diferencia de la naturaleza de estos tres tipos de derechos? Los civiles prácticamente se basan en la obligación de no agredir a los demás. Los políticos se basan en la obligación de no impedir la participación electoral de nadie de forma arbitraria. Pero los derechos sociales, son cuento aparte, porque los derechos sociales obligan a los demás a ser proveedores de aquellos bienes y servicios que configuren lo que se denomine bienestar y civilización. Y es que, amigos, hay una diferencia enorme entre derechos que requieren no agresión para que se cumplan y derechos que requieren agresión por parte del Estado para que se cumplan. ¿Cómo así que agresión por parte del Estado? No entiendo. Pues mi querido, para que se puedan otorgar los derechos sociales es necesario entonces un control de los individuos sobre la vida social, es decir, un control político de las vidas ajenas. Y por tercera vez, como ya lo ha indicado Agustín, tiene que entrar el Estado para que garantice el cumplimiento de esos derechos, porque esto nos tiene que quedar supremamente claro. A cada nuevo derecho le corresponde un nuevo tipo de coerción, es decir, un nuevo tipo de represión, inhibición, restricción. Entonces aquí ese cuentico de que más derechos igual a más progreso, yo creo que no. Uy, ¿y eso por qué? Pues mi querido, porque aquí vuelve y juega, dado que el Estado se financia de los recursos, es decir, de los impuestos de los ciudadanos, todo agigantamiento del Estado, todo agigantamiento estatal requiere entonces mayores ingresos. Y no solo más impuestos, sino también avances de la autoridad política sobre la propiedad privada de los ciudadanos. Así funciona esto. Ahora, por la derecha, Hayek en su libro Derecho, Legislación y Libertad nos cuenta que los derechos compatibles con la libertad son aquellos que no permiten que el otro intervenga en mi vida de forma arbitraria, en ámbitos que no le corresponden. Pero lamentablemente los derechos sociales son aquellos que obligan a los individuos a tomar ciertas acciones específicas para conseguir los fines que la autoridad política ha determinado, haya escogido. De esta concepción es que proviene la moderna demanda de justicia social, que según Hayek lo que se trataría es de un sistema en el que todas las personas están sometidas a órdenes específicas de la autoridad. Ahora, por lo menos Hayek y Marshall estaban escribiendo sus libros en la época en que todavía se podía hablar solamente de derechos civiles, políticos y sociales, pero ahora se han ampliado las clases de derechos que no solamente van amontando obligaciones sobre las personas y ampliando los aparatos estatales, sino que también se han incorporado en la sagrada categoría de derechos humanos. Muy seguramente por los avances políticos y jurídicos que han tenido, yo creo que usted ha escuchado de ellos, pero lo más importante que usted debe tener presente, antes de que se los comente, es que todos estos superderechos están por encima de los derechos civiles, como por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos que atentan directamente contra el derecho civil de la vida humana. Y están los derechos climáticos que en nombre de cambio climático debilitan la libertad para poder movilizarse de aquellas personas que no cuentan con determinada tecnología. Y como lo dice Agustín en su libro, en un futuro vamos hasta perder la libertad de poder ingerir ciertos alimentos. Además, Agustín nos da otras premoniciones y es que en un futuro no muy lejano también vamos a estar hablando de los derechos de los animales que atentarán contra los derechos civiles de los humanos en su libertad económica, alimenticia e incluso laboral. ¿Y por qué no? De pronto también más adelante estaremos hablando de los derechos de los robots, por medio de los cuales podría reconocerse la dignidad de estos aparatos, creando nuevas obligaciones para los humanos con estas máquinas. Lamentable. Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para hablar de wokismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.